de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchísimas gracias por estar aquí, Rodolfo. Con mucho gusto. A ver, explícanos, ayúdanos a entender qué es lo que dio a conocer ayer el Coneval. Bueno, lo que dio ayer a conocer el Coneval son las cifras de pobreza que construyó a partir de las carencias sociales de las personas, obtenidas por la encuesta de ingresos y gastos de los hogares 2016, y también que hace el INEGI, que presentó hace un par de días, y también a partir de un elemento novedoso que son estimaciones de ingreso que provienen de un modelo estadístico y que por las razones del año pasado, en donde no se pudo resolver el problema de comparabilidad de los datos, se tuvo que recurrir a esta información que son estimaciones de ingreso. En otras palabras, lo que tenemos es una estimación de pobreza con un margen de error que nos da justamente las cifras que tú has mencionado, y dependiendo de cómo se vean, hay buenas y hay malas noticias. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas, Rodolfo? Por ejemplo, en lo que acaba de comentar el director del IMSS, Miquel Arriola, uno puede ver que hay un mayor acceso a los servicios de salud, es decir, un mayor número de personas inscritas, ya sea al Seguro Social o al Seguro Popular. 95% dijo Miquel, ¿no? Es una cifra bastante elevada. Y es el momento, dado que se tiene esa cobertura, de ya no pensar únicamente si las personas están inscritas o no a algún sistema, sino realmente cuál es su acceso efectivo y con qué calidad. Claro. Y eso es algo que más adelante el Coneval tendrá que pensar cuando en 2018 revise su metodología de medición de pobreza. Por lo pronto hay esta cifra de cantidades. De gente inscrita. Así es, no de calidades. No sabemos qué calidad de servicio está teniendo, no sabemos. Y no sabemos su estado de salud, si aumentó su esperanza de vida, por ejemplo, si vive con menos enfermedades. Si son menos pobres porque están inscritos en un programa de salud, que tampoco sabemos. También hay cosas que no se saben, pero sin duda es una noticia positiva. Claro. En el caso de los ingresos, pues se tiene que hay un aumento modesto de 2.1% de los ingresos, que se da sobre todo en las personas de más bajos ingresos, y eso resulta que da una reducción en la pobreza. Modesta, si se ve el conjunto del sexenio, más interesante, más positiva, si se ve nada más el último año. Pero si nos salimos de la evaluación de administraciones que pertenecen a un partido, a otro, si nos vamos a la perspectiva general. Sí, como a ver el bosque, ¿no? Exactamente, si nos vamos a ver la gran tendencia de la pobreza, prácticamente seguimos igual. O sea, la buena noticia es que no hay un repunte, digamos, de la pobreza, o sea, no va subiendo, lo cual pues siempre será una buena noticia, pero tampoco quiere decir que se está combatiendo la pobreza y que realmente son datos alentadores en el sentido de que va a haber un cambio real en las vidas de las personas que viven en esta condición. Hay una buena noticia incontrovertible y que creo que es importante enfatizar, si no estaríamos sumidos en un pesimismo que no es realista. La pobreza extrema sí está disminuyendo y consistentemente. Tiene una década más o menos yendo hacia abajo, ¿no? Desde 2008, que es la primera vez que se mide, hasta pues esta información, se tiene esta reducción, 8 años exactos, y pronto sabremos cómo va más adelante. Eso es bueno, eso es muy positivo, pero no debemos de conformarnos con esto. Explícanos qué es pobreza extrema y cómo se mide, o sea, cómo se diferencia la pobreza de la pobreza extrema. Bueno, fundamentalmente la pobreza extrema tiene que ver con que se tenga más de 3 carencias, ya sea de salud, de educación, de vivienda, de los espacios de vivienda o si no de la seguridad social, y que se tenga menos de cierto monto de ingreso que corresponde al costo de una canasta mínima. Quien tiene 3 carencias y ni siquiera puede comprar esa canasta mínima es un pobre extremo. Hay una línea de pobreza mucho más elevada llamada línea de bienestar, y si al menos se tiene una carencia, cualquiera que sea, pues ya se clasifica a las personas como pobres. Eso significa que hay grados de pobreza. Claro. No estamos resolviendo los más extremos, pero todavía nos falta pues la pobreza a secas. Y Rodolfo, ¿cómo es que se ha logrado esta disminución gradual de la pobreza extrema en el país? ¿A qué lo adjudicas? ¿Qué es lo que sí se ha hecho bien? Bueno, tiene que comenzarse a hacer un análisis de cuáles son los factores que hay detrás. Pero si nos vamos al gran panorama en donde prácticamente permanecemos estáticos, la pregunta es
por qué los programas sociales no han bastado para que se salga con más ímpetu de la pobreza. Y hay dos respuestas. Sí. Una es la falta de crecimiento más elevado. Tenemos cierto crecimiento, pero no se traduce en reducciones sustantivas de pobreza. Y la otra es que tenemos, creo yo, un gran desperdicio y descoordinación de los programas sociales a nivel nacional. No me refiero a la federación, sino estados, municipios y parte de la federación, porque hay cerca de 5.500 programas sociales en el país. 5.500. De acuerdo al último inventario que realizó propiamente de todo el tipo, Coneval. Enfocados a la pobreza. Pues hay algunos que no se entiende si son programas sociales, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay facilidades para comprar camionetas. Bueno, esto no necesariamente beneficia a los más pobres. Claro. Hay otros que son de alimentación, de crédito, pero que se duplican con los de la federación. Para que esto se resuelva se requiere un sistema de asignación de recursos basado en un padrón único, pero que evite todas estas dispersiones. Y yo creo que pues a los contribuyentes nos ahorraría dinero. Claro. Y a las personas en pobreza les sería más efectiva la ayuda. Claro, son 5.500 programas sociales. México siempre tiene programas muy importantes que se anuncian siempre como un buen platillo de combate a la pobreza. Cada gobierno a lo mejor le va cambiando el nombre, pero ahí están. Y lamentablemente cada que cambia el gobierno decimos, pues se cambian cosas, se usa con fines electorales todo esto. Estamos justo por ir a un proceso electoral. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tendría que tomar en cuenta para que, pues no sé, esto podamos seguir avanzando hacia donde debemos? Bueno, indudablemente se requiere orden en la política social y ha habido varias administraciones, muchos secretarios que no han terminado por darle al clavo. Y este orden es a través de una institución tipo Coneval, por ejemplo, que establezca a qué se va a dedicar cada programa social y que sea la puerta de entrada de todos los recursos, para que no haya ocurrencias de un presidente municipal, de un gobernador que estos diagnósticos o de diputados. sirvan para cosas concretas, claro, ¿no? Que ahí se reúnan los diagnósticos, pero no es una cuestión de diagnósticos, es una cuestión de evitar ese clientelismo político que muchas veces deriva en la corrupción y el desperdicio de los recursos. Y que bueno, pues esto no sea una carga para las personas que de una o de otra forma tienen una actividad económica y pagan una buena cantidad de impuestos y sin embargo no ven siquiera que esos impuestos lleguen al objetivo que está pensado. Entonces, digamos, para resumir resultados del Coneval, tú dices, buena noticia el tema de la pobreza extrema, que efectivamente ha ido disminuyendo, y el tema de la pobreza en general es que seguimos más o menos igual, ¿no? Sí, y con incertidumbres en cuanto a cómo se mide, pero cómo se mide. Independientemente de eso, no hay nada que celebrar en ese sentido. No hay nada que celebrar en ese sentido. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por ayudarnos a entender. Gracias por haber venido al estudio de Sin Línea. Con mucho gusto. Gracias. Y bueno, con esta información